A veces la vida parece un laberinto. Caminas, tropiezas, avanzas, sin entender por qué ciertas cosas suceden. Te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué a mí? Quizá te has sentido así, perdido, confundido, con el alma cansada de intentar comprender lo incomprensible. Pero déjame decirte algo, este mensaje es para ti, porque hay un momento en la vida en que los caminos dejan de tener sentido humano y solo la fe puede sostenerte. No una fe ciega o ingenua, sino una fe que nace de lo profundo, donde el alma se rinde y dice, Señor, enséñame a ver con tus ojos. Pedir sabiduría a Dios no es una oración ligera, es un acto de humildad. Es reconocer que no tienes todas las respuestas, que no entiendes el plan completo, pero aún así eliges confiar. Es decirle, no comprendo tus caminos, pero sé que tus pasos son perfectos. Dame entendimiento, no para dominarlo todo, sino para caminar en paz, incluso en la incertidumbre. Porque la verdadera sabiduría no se trata de tener claridad inmediata, se trata de tener calma en medio del misterio. La Biblia lo dice en Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué promesa tan poderosa, ¿verdad? No dice que Dios te mostrará todo de golpe, sino que te dará lo necesario para el paso que tienes frente a ti. La sabiduría divina no cae como un rayo del cielo. Crece, se forma, se moldea en el proceso. Es como una semilla que germina bajo tierra, silenciosa, invisible, pero viva. Mientras tú crees que nada ocurre, las raíces se están extendiendo, preparándote para sostener lo que viene. Y ahí está el punto. Dios no está en silencio, porque te ha olvidado, sino porque está trabajando en ti. Él está fortaleciendo tus raíces, está dándote lo que no ves, está formando en ti la resistencia que necesitarás para cuando el propósito florezca. Salomón lo entendió. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas, ni fama, ni poder. Pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque sabía que sin sabiduría todo lo demás se derrumba. Y Dios, al ver su corazón, no solo le dio sabiduría, sino también lo que nunca pidió. Esa es la clave. Cuando buscas lo eterno, lo demás llega por añadidura. La sabiduría de Dios no es información, es transformación. No es un mapa detallado del futuro, sino una brújula que apunta hacia la confianza. Y en los momentos en que no entiendes nada, ahí es donde la sabiduría de Dios empieza a hablar, porque no siempre viene como una voz audible o una respuesta instantánea. A veces se manifiesta como una paz profunda que te dice, no lo entiendes ahora, pero esto también forma parte del plan. La sabiduría no siempre te explica, pero siempre te sostiene. No siempre te da respuestas, pero siempre te da dirección. ¿Y sabes algo? La vida, con todas sus pruebas, sus giros y sus demoras, no es un castigo, es una preparación. Dios está formando en ti una fortaleza que solo nace en la adversidad. Está enseñándote a ver el propósito detrás del dolor, la belleza detrás de lo roto, la luz detrás del silencio. Quizás ahora sientes que caminas a oscuras, pero la oscuridad no significa ausencia de Dios. A veces, la oscuridad es solo la sombra de su mano cubriéndote, mientras Él trabaja en secreto. Él no te ha soltado, Él no se ha ido, solo está en modo invisible, construyendo algo que aún no puedes entender. Cuando pidas sabiduría, no la pidas solo para saber qué hacer, sino para aprender a confiar cuando no haya respuestas. La sabiduría de Dios no elimina la tormenta, pero te enseña a dormir en medio de ella. Te da calma cuando el mundo grita caos. Te enseña a esperar sin rendirte. Porque la fe no siempre es entender, sino seguir caminando incluso cuando el suelo tiembla. Pedir sabiduría es pedirle a Dios que te enseñe a ver el sentido donde otros solo ven tragedia. Es permitir que tu corazón vea lo que tus ojos no pueden. Y ahí, en ese punto de rendición, ocurre algo divino. El alma deja de resistir y comienza a descansar. Ya no buscas el por qué, sino el para qué. Ya no preguntas ¿por qué me pasa esto? Sino ¿qué quieres enseñarme con esto, Señor? Cada lágrima que has derramado, cada noche de silencio, cada pregunta sin respuesta, está siendo usada por Dios como materia prima de tu transformación. Nada es desperdiciado en las manos del Creador.
Nada. Él está entretejiendo cada hilo de tu historia, incluso los que parecen rotos, para formar una obra maestra. Y aunque ahora solo veas el lado del tapiz lleno de nudos y enredos, recuerda, del otro lado, Dios está creando una imagen perfecta. No tengas miedo de no entenderlo todo. Ten miedo de perder la fe en medio de lo que no entiendes. Porque mientras tú buscas explicaciones, Dios está escribiendo redención. Él no necesita que lo comprendas, solo que confíes. No te está castigando, te está preparando. No te está probando para verte caer, sino para revelarte quién eres en Él. Así que cuando te sientas confundido, cuando el corazón pese y la mente no pueda más, detente un momento. Respira. Ora con sinceridad. Y dile, Señor, dame sabiduría, pero sobre todo, dame paz para esperar tu respuesta. La sabiduría de Dios no siempre se revela en la cima de la montaña, sino en el valle donde aprendes a escuchar su voz. Es ahí, cuando el ruido del mundo se apaga y solo queda el silencio, donde comienzas a oír la verdad que transforma. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza. Es un lenguaje que solo el alma paciente puede entender. A veces, esa sabiduría no llega como una revelación brillante, sino como un susurro que te invita a detenerte. Confía en mí, dice Él cuando tus planes se derrumban. Espera, cuando todo en ti grita por avanzar. Ríndete, cuando el orgullo te dice que puedes solo. Y aunque parezca que Dios guarda silencio, en realidad está hablando en el idioma del proceso. Porque la sabiduría divina no se impone, se revela, no se recibe de golpe, se descubre en el tiempo exacto. Mira la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una prisión. Humanamente, todo parecía injusto, sin sentido, pero Dios estaba tejiendo una trama mayor. Cada caída era un paso hacia su destino. Cada traición lo acercaba a su propósito. José no entendía el plan mientras lo vivía, pero aprendió a confiar en el Dios que no falla. Y cuando todo terminó pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Eso es sabiduría. Mirar hacia atrás y reconocer que incluso el dolor tuvo propósito. Entender que Dios no desperdicia ni una lágrima. Que lo que te quebró también te moldeó. Que lo que perdiste te preparó para recibir algo que nunca habrías imaginado. La sabiduría de Dios no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. No borra la herida, pero la convierte en testimonio. Y quizá hoy estás en ese punto donde no entiendes nada, donde todo lo que tenías se desmoronó y las respuestas no llegan. Y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? Pero lo que no ves es que Dios ya está actuando en lo invisible. Él no ha dejado de moverse, ni un solo día. El problema es que muchas veces buscamos la voz de Dios en el trueno y olvidamos que a veces se manifiesta en un susurro. Buscamos señales grandiosas, pero Él habla en la calma, en el detalle, en lo cotidiano. Su sabiduría se esconde en los momentos que menos esperas, en una palabra que llega a tiempo, en una persona que te extiende la mano cuando pensabas rendirte, en una puerta que se cierra porque otra, más grande, está por abrirse. A veces la sabiduría de Dios se parece a una negativa, a una demora, a un camino interrumpido, pero no es rechazo, es dirección. Dios no te niega lo que pides, te protege de lo que no necesitas. Por eso, cuando ores pidiendo sabiduría, no esperes solo respuestas, espera transformación. Porque Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere cambiarte a ti a través de ellas. La sabiduría celestial no busca control, busca confianza. Y cuando entiendes eso, ya no peleas por tener todas las piezas del rompecabezas. Simplemente descansas sabiendo que Él sí las tiene todas en sus manos. El corazón humano quiere entender antes de obedecer, pero la sabiduría divina enseña a obedecer antes de entender. Eso hizo Abraham cuando Dios le pidió salir de su tierra. No sabía a dónde iba, pero confió. Caminó por fe, no por vista. Y en cada paso incierto, Dios revelaba una nueva parte del propósito. Así obra la sabiduría de lo alto, paso a paso, no todo a la vez. Es como una lámpara en la oscuridad. No ilumina todo el camino, solo el siguiente paso. Pero es suficiente. Suficiente para seguir avanzando. Suficiente para no rendirte. Quizá Dios no te está dando la respuesta que esperas, porque quiere darte una visión más grande.
Tal vez estás pidiendo salir del desierto y Él está enseñándote a encontrar agua en medio de la arena. Tal vez estás pidiendo que cese la tormenta y Él está enseñándote a caminar sobre las olas. Tal vez estás pidiendo explicaciones y Él solo te responde, confía en mí. Y cuando finalmente te rindes, cuando dejas de exigir y comienzas a escuchar, algo cambia dentro de ti. Descubres que la sabiduría no era algo que estaba fuera, esperando ser hallado, sino algo que Dios estaba cultivando dentro de ti desde el principio. Esa voz que antes se sentía lejana, ahora susurra dentro de ti. Esa ansiedad que te dominaba se transforma en serenidad, y donde antes veías confusión, ahora hay propósito. Porque cuando el Espíritu de Dios te llena, no necesitas verlo todo claro. Tu corazón aprende a descansar, incluso sin entenderlo todo. Tu alma reconoce que el control nunca estuvo en tus manos, sino en las de aquel que nunca falla. Y ahí, justo ahí, comienza la restauración verdadera, cuando entiendes que la sabiduría no es una meta, sino un camino de confianza, de rendición, de fe en medio de lo incierto. Un camino donde ya no le pides a Dios que te explique, sino que te acompañe. Hay momentos en los que la sabiduría de Dios parece dura, incluso injusta, porque mientras tú pides alivio, Él permite más fuego. Mientras suplicas por respuestas, Él guarda silencio. Y parece cruel, pero no lo es, porque ese fuego no está ahí para destruirte, sino para revelarte. No vino a quemar tu esencia, sino tus impurezas. Dios no pule el oro con caricias, lo purifica con fuego. No forma el carácter con consuelo, sino con pruebas, porque lo eterno no se forja en la comodidad, sino en el crisol de lo imposible. Mira a Job, el hombre más justo de su tiempo. Perdió todo, su familia, su salud, su riqueza. Y aún así dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Job no entendía por qué Dios permitía tanto dolor, pero eligió no renegar. Y cuando el proceso terminó, Dios lo restauró con el doble de todo lo que había perdido. Ese es el patrón de la sabiduría divina. Primero quebranta, luego multiplica. Primero vacía, luego llena. Primero te deja sin nada, para que aprendas a reconocer que Él es tu todo. Y puede que tú hoy estés ahí, en medio de ese vacío, en el punto donde parece que Dios olvidó tu nombre, donde las oraciones rebotan contra el techo, donde el alma pesa más que el cuerpo. Pero escucha esto, no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Lo que ahora parece pérdida es el terreno fértil donde crecerá tu propósito, porque la sabiduría del cielo no opera con lógica humana. Nosotros vemos ruina, Él ve cimiento. Nosotros vemos cenizas, Él ve un altar. Nosotros vemos finales, Él ve comienzos. Y aunque duela, hay una verdad que transforma. Dios no construye sobre orgullo, sino sobre humildad. Por eso, antes de levantarte, permite que caigas. Antes de darte gloria, te enseña servicio. Antes de darte voz, te enseña silencio. El mundo te dice, sé fuerte. Dios te dice, sé quebrantado, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y ese es el mayor misterio de la sabiduría divina, que mientras el hombre huye del dolor, Dios lo usa como herramienta. Él no necesita tus fuerzas, necesita tu entrega. No te pide explicaciones, te pide confianza. Y esa confianza no se construye en los días de sol, sino en las noches sin luna, donde solo su promesa es luz suficiente. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Esa no es una promesa de que no habrá fuego, sino de que el fuego no tendrá la última palabra, porque la llama purifica, pero no destruye lo que viene de Dios. Y si hoy estás en el horno, recuerda, no estás solo. Hubo 3 hombres también rodeados por fuego, Sadrac, Mesac y Abednego, y cuando el rey los miró, vio a un cuarto hombre con ellos. El Hijo de Dios estaba allí. No los libró del fuego, los acompañó dentro, porque a veces el milagro no es salir ileso, sino salir transformado. Esa es la sabiduría que Dios quiere sembrar en ti. Una fe que no depende de lo visible, una paz que no necesita explicación, una confianza que no se quiebra, aunque el suelo tiemble. Quizás hoy no ves el propósito, pero lo estás viviendo. Cada día de dolor está puliendo un área de tu alma. Cada pérdida está abriendo espacio para algo eterno. Cada no que has recibido
es una puerta invisible que se está preparando para abrirse. Y cuando llegue el día, porque llegará, entenderás que no fue el enemigo quien ganó, sino Dios quien escribió una historia perfecta con los trazos de lo imperfecto. Así que no desprecies el proceso, no reniegues del fuego, no maldigas las lágrimas, porque lo que ahora te duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy pesa, mañana será tu autoridad. Esa es la paradoja del reino. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama formación. Lo que parece final, Él lo llama preparación. Y cuando termines de pasar por este valle, vas a mirar atrás con gratitud. No porque el dolor haya sido justo, sino porque fue necesario. Porque Dios no te lleva al fuego para probar tu valor, sino para revelarte el suyo. Él quiere mostrarte que aún en el punto más bajo, su mano sigue firme sobre ti. Y cuando todo lo demás se derrumbe, esa será la única certeza que te mantendrá en pie. Que fuiste sostenido no por tu fuerza, sino por su gracia. Hay una etapa en el proceso donde ya no hay ruido, ni lágrimas, ni fuerzas. Solo silencio, un silencio que pesa, un silencio que parece abandono, pero en realidad es el lenguaje más íntimo de Dios, porque cuando Él calla, no es ausencia, es trabajo interno. Cuando no responde, está moldeando. Cuando no actúa, está construyendo lo que tus ojos aún no pueden ver. Dios no siempre se manifiesta con truenos, a veces se presenta en un susurro, y ese susurro llega cuando el alma deja de pelear y empieza a rendirse. Porque rendirse ante Él no es derrota, es madurez espiritual. El fuego que parecía castigo se convierte en escuela, y en esa escuela no hay aplausos, hay lecciones, no hay espectadores, solo el maestro y su obra. Él no necesita testigos, necesita transformación. Y ahí, justo en ese punto donde pensabas que todo se había terminado, comienza algo que el enemigo no puede entender: la resurrección. No de tu cuerpo, sino de tu espíritu. No de tus planes, sino de tu propósito. Dios te deja llegar al final, solo para mostrarte que en Él no existen finales. Todo lo que muere en sus manos, resucita con mayor gloria. Todo lo que se apaga, Él lo enciende con un fuego nuevo. Todo lo que pierdes por obedecerle, Él lo devuelve multiplicado. Por eso, cuando sientas que ya no puedes más, no trates de entender. Adora. Cuando no veas salida, no corras. Espera. Cuando no escuches su voz, no te desesperes. Confía. Porque la fe no es oír, es recordar lo que ya fue dicho, y Él ya habló. Él dijo: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa palabra sigue viva, aunque tus emociones estén muertas. El enemigo quiere que midas a Dios por tu circunstancia, pero Dios quiere que lo midas por su fidelidad, no por lo que ves, sino por lo que ha prometido. Porque si Él lo dijo, lo cumplirá, aunque todo indique lo contrario. Mira tu historia. Cada caída te enseñó algo que la victoria no pudo. Cada pérdida te acercó más a su corazón. Cada traición reveló quién realmente te amaba. Y cada silencio fue una cita divina para descubrir que Él nunca se había ido. No fue el enemigo quien te quebró, fue Dios quien te formó. Y ese molde que ahora duele está diseñado a la medida de tu destino. Dios no está improvisando contigo. Él no escribe en borrador. Cada página de dolor que estás viviendo ya fue revisada por su amor antes de llegar a ti. Nada se sale de su control, aunque todo parezca fuera de control. Y llegará el momento donde todo cobrará sentido. Cuando la herida cicatrice, vas a ver que no te destruyó, te preparó. Te hizo más sensible, más sabio, más espiritual. Te enseñó a depender no de lo visible, sino del invisible. Porque la verdadera restauración no es que todo vuelva a ser como antes, sino que todo se transforme en algo mejor que antes. Dios no te devuelve lo que perdiste. Te entrega una versión redimida de tu historia. Una versión donde ya no hay miedo sino fe, donde ya no hay rencor sino comprensión, donde ya no hay dolor sino propósito. Y cuando eso ocurra, cuando te veas al espejo y reconozcas a alguien que pasó por el fuego, pero brilla más que nunca, sabrás que valió la pena. No porque fue fácil, sino porque fue sagrado. Porque cada lágrima que derramaste, Él la recogió. Cada noche que no dormiste, Él la contó. Cada oración rota, Él la escuchó. Y aunque no lo entendías,
Todo el tiempo estuvo trabajando en silencio, preparando el momento exacto para decirte: hijo mío, tu tiempo de restauración ha llegado. Y ese día, créeme, no vas a tener que forzarlo. No vas a tener que demostrar nada a nadie. La misma gente que te vio caer será testigo de tu levantamiento. No porque tú lo busques, sino porque Dios lo decretó. Y cuando eso ocurra, sabrás que su justicia no llega cuando tú quieres, sino cuando todo está listo para glorificar su nombre a través de ti. Esa es la etapa final del proceso, donde dejas de preguntar: ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a decir: gracias por haber pasado conmigo a través de esto. Tu proceso no fue pérdida, fue construcción. Tu dolor no fue castigo, fue entrenamiento. Y tu silencio no fue olvido, fue preparación. Dios no se ha equivocado contigo ni por un instante. Y si aún estás respirando, es porque su propósito todavía está en marcha. Tu historia sigue escribiéndose. Y el capítulo que viene es el más glorioso de todos. Hay momentos en los que el alma se cansa, no del camino, sino del peso, del silencio, de la espera, de mirar el cielo y no encontrar respuesta. Pero lo que no ves es que en ese cansancio Dios está revelando una versión más fuerte de ti. Porque cuando el alma se quiebra, no se destruye, se purifica. Y en esa purificación, algo dentro de ti comienza a despertar. Tu espíritu empieza a recordar de dónde viene y quién lo sostiene. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones dispuestos. Y un corazón dispuesto a seguir creyendo en medio del fuego es un altar que arde con su gloria. Hay algo que Dios está haciendo en secreto contigo. Por eso te apartó, por eso te hizo invisible, por eso te cerró puertas que tú querías abrir. No fue rechazo, fue protección. No fue pérdida, fue redirección. Te está llevando a un lugar donde ya no necesitarás demostrar nada, solo manifestar lo que Él depositó en ti. Porque no naciste para impresionar, naciste para impactar. Y eso solo sucede cuando el ego muere y el espíritu toma el control. Cuando ya no luchas por tu plan, sino que te rindes ante el de Él. El proceso no fue para castigarte, sino para refinarte, para eliminar lo que no venía de Dios y hacerte portador de su esencia. Por eso tu historia tiene heridas, porque la unción auténtica no nace del aplauso, sino de la cicatriz. Las heridas que llevas no son señales de derrota, son la evidencia de que sobreviviste a lo que otros no soportaron. Son las marcas del elegido, las pruebas de un alma que aprendió a confiar más allá del entendimiento. Cuando llorabas en silencio, Dios estaba anotando tus lágrimas como promesas. Cada gota fue registrada en el cielo. Cada suspiro se convirtió en decreto. Y en su tiempo, no en el tuyo, esas lágrimas se convertirán en risas. Esas oraciones rotas se transformarán en canciones nuevas. Dios no ha olvidado una sola palabra que te dijo. Aunque la promesa parezca lejana, Él no se retracta de lo que ha hablado. Si aún no la ves cumplirse, es porque está puliendo el terreno de tu corazón para que puedas sostenerla cuando llegue. Porque recibir sin madurez es perder la bendición por inmadurez. Por eso Dios a veces retrasa lo que prometió, no porque se haya olvidado, sino porque te ama demasiado como para entregarte algo que no sabrías mantener. Él te está enseñando a tener raíces, no solo ramas, a permanecer, no solo brillar, a servir, no solo ser visto. Y eso solo se aprende cuando pasas por temporadas donde nadie te aplaude, pero Dios te aplaude en secreto. Esa es la escuela de los escogidos, donde la soledad se convierte en compañía y la prueba en propósito. Ahí es donde los verdaderos siervos nacen, donde el fuego no destruye sino que consagra. Y cuando Dios ve que ya no dependes de la aprobación, sino de su voz, entonces te levanta, no como antes, sino con una autoridad que no se compra, se forma. Una autoridad que no viene de títulos, sino de noches de oración, lágrimas y obediencia. Esa autoridad es la que te va a abrir las puertas que ninguna mano humana podrá cerrar. Porque Dios no te restaurará para que vuelvas al mismo lugar, sino para que camines sobre nuevas alturas. Donde antes fuiste humillado, serás honrado. Donde fuiste ignorado, serás reconocido. Y donde fuiste quebrado, serás usado para sanar a otros. El mismo dolor que hoy no entiendes,
será el lenguaje con el que consueles a muchos. Dios no desperdicia tus heridas, las transforma en sabiduría, en compasión, en poder. Y todo lo que pasaste, incluso lo más oscuro, se convertirá en parte de un testimonio que no dejará dudas de que fue Él quien te levantó. Tu historia no terminará en derrota, porque lo que Dios comenzó, lo terminará con gloria. Él no deja obras a medias, y si aún estás leyendo estas palabras, es porque su propósito aún respira en ti. Dios está preparando un escenario donde cada lágrima será redimida. Y cuando llegue ese momento, no habrá duda. No fue suerte, fue gracia. No fue coincidencia, fue propósito. No fuiste tú, fue Él. Y mientras tanto, mientras esperas, sigue caminando. Aunque duela, sigue creyendo. Aunque no veas nada, sigue orando. Porque el mismo Dios que permitió la noche, ya escribió tu amanecer. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él no se ha alejado. Solo está observando si tu fe permanece cuando no hay señales. Porque la verdadera fe no se mide en los días de luz, sino en las noches donde no hay nada que ver, solo creer. Dios no te está castigando, está madurando tu espíritu para que puedas sostener lo que viene. Porque lo que viene no será pequeño, y un corazón débil no podría cargarlo. Por eso te está entrenando en la oscuridad, porque cuando llegue la luz necesitarás firmeza. Cuando todo parece quieto, Él sigue obrando. En los silencios se escriben los mayores milagros, y en las pausas nacen las respuestas que más transforman. El proceso no es castigo, es el lenguaje que Dios usa para darte forma. Él no se apresura, pero nunca llega tarde. Y mientras tú piensas que nada sucede, el cielo ya está alineando todo. Personas, tiempos, puertas, oportunidades, todo se está moviendo para tu bien. Solo que no lo ves aún, porque estás dentro del cuadro, y quien está dentro del cuadro no puede ver el diseño completo. Pero Dios sí. Él ya vio tu final y te asegura que vale la pena. Hay una versión de ti que solo nacerá cuando aprendas a rendirte. No a renunciar, sino a confiar. A dejar de luchar por controlar y empezar a descansar en su voluntad. Esa es la rendición que libera, la que te permite respirar otra vez, la que te enseña que no todo depende de ti. Dios no quiere que lleves la carga solo. Por eso te permite soltar. Él sabe que tu corazón se cansa de intentar entenderlo todo. Y cuando te rindes, no pierdes, ganas dirección, porque solo el que se entrega puede ser guiado. El enemigo pensó que tu silencio era derrota, pero no sabía que era el terreno donde Dios estaba sembrando tu nueva temporada. Creyó que te apagó, pero en realidad te hizo más fuerte, porque el fuego no destruye al oro, lo purifica. Y tú en las manos de Dios eres oro en proceso de refinación. Mírate bien. Has pasado por cosas que otros no resistieron y aún así sigues de pie. Eso no es casualidad. Es evidencia de que hay un propósito mayor moviéndose en tu historia, porque lo que sobrevive al fuego es lo que estaba destinado a brillar. Dios no te quiere igual que antes. Por eso te está sacando de lo cómodo, de lo conocido, de lo que ya no alimenta tu alma. Te está invitando a soltar personas, hábitos y lugares que te roban la paz. No porque te desprecie, sino porque te está preparando para una vida más profunda. La transformación duele porque el alma se resiste a lo nuevo. Pero cuando dejas que Dios sea quien tome el control, comienzas a ver belleza, incluso en la pérdida. Comienzas a entender que cada final es en realidad un comienzo disfrazado. No estás retrocediendo, estás siendo podado, y solo lo que se poda florece de nuevo. Así actúa Dios, corta lo que no da fruto, para multiplicar lo que sí lo dará. Recuerda, no hay propósito sin proceso, ni gloria sin desierto. Cada lágrima que derramaste fue vista, cada oración que hiciste fue escuchada. Nada se perdió en el vacío, todo se está usando para escribir tu testimonio. Hay promesas que parecen demorarse, porque aún estás siendo preparado para recibirlas. No es que Dios no quiera bendecirte, es que no permitirá que algo te destruya por falta de madurez. Y cuando el corazón esté listo, la promesa llegará sin esfuerzo, sin ansiedad, sin miedo. Llegará con paz, porque lo que viene de Dios siempre trae paz, no confusión. En este momento, aunque no lo sientas, el Espíritu Santo está trabajando en lo más profundo de ti, está reconstruyendo lo que el dolor derrumbó.
Está restaurando tu visión, tu propósito, tu identidad. Está encendiendo otra vez esa llama que creías apagada. Y cuando menos lo esperes, un día despertarás y te darás cuenta de que ya no duele igual, de que ya no lloras por lo mismo, de que algo dentro de ti cambió sin que te dieras cuenta. Esa es la señal. Fuiste transformado. Entonces entenderás que el desierto no fue tu final, sino tu preparación. Que la oscuridad no fue castigo, sino laboratorio de fe. Y que lo que parecía muerte fue el principio de tu resurrección. Dios está levantando a una generación que no necesita reconocimiento, sino propósito. Que no busca fama, sino fuego. Que no teme al quebranto, porque entiende que ahí se encuentra el rostro de Dios. Y tú eres parte de esa generación. Por eso tu proceso ha sido más largo, más profundo, más intenso, porque Dios no te está formando para lo común, sino para lo eterno. Y lo eterno no se forma con prisas, sino con paciencia. No se edifica con ruido, sino en el silencio donde solo su voz tiene peso. No temas más. Aunque el camino sea incierto, tus pasos están siendo dirigidos. Dios no improvisa. Cada giro, cada demora, cada cierre fue parte del plan para hacerte depender más de Él y menos de tus fuerzas. Nada de lo que viviste fue inútil. Cada dolor tuvo un propósito. Cada pérdida abrió espacio para algo mejor. Y todo lo que parecía un final fue la antesala de algo glorioso que está a punto de manifestarse. Tu historia aún no termina. Este no es el último capítulo, porque mientras haya aliento, hay propósito. Y mientras haya propósito, hay esperanza. Dios sigue escribiendo. Y cuando Él escribe, incluso las lágrimas se convierten en tinta divina. Aún lo que dolió será usado para bendecir a otros. Y cuando eso ocurra, sabrás que todo, absolutamente todo, valió la pena. A veces creemos que la fe es no sentir miedo, pero la verdadera fe es avanzar incluso cuando el miedo grita. La fe no elimina la duda, la atraviesa. Y en medio de esa lucha interna, donde tu alma se sacude entre la esperanza y el cansancio, es donde Dios susurra más fuerte: confía, yo estoy contigo. Dios no se ofende por tus lágrimas. Él las recoge. Cada una lleva un mensaje que solo el cielo entiende. Tus lágrimas son oración líquida, y hay momentos donde son más poderosas que las palabras, porque a veces el dolor no se puede decir, solo se entrega. ¿Has sentido alguna vez que tu corazón ya no puede más? Esa sensación de vacío que parece tragarse la fe. Esa noche en la que, por más que oras, el silencio parece la única respuesta. No te sientas culpable. No estás solo. Muchos hombres y mujeres que Dios usó con poder pasaron por lo mismo. David lloró hasta quedarse sin fuerzas. Elías pidió morir debajo de un árbol, sintiéndose agotado. Job maldijo el día en que nació, y aún así, Dios no los desechó. Los levantó, los fortaleció, los transformó. Porque el quebranto no es señal de falta de fe. Es el terreno donde la fe se purifica. El Espíritu Santo no busca perfección, busca verdad. Y cuando te presentas ante Él con el corazón abierto, sin máscaras, sin pretensiones, sin religiosidad, ahí es donde el cielo se inclina. Porque Dios no se resiste a un corazón sincero. Él puede trabajar con el polvo, pero no con el orgullo. Por eso, si hoy estás en ese punto donde no entiendes nada, pero aún quieres creer, ese pequeño deseo basta. No necesitas tener una fe gigante, solo una chispa. Y esa chispa, en las manos de Dios, puede encender un fuego que ningún viento podrá apagar. A veces el milagro no está en que las circunstancias cambien, sino en que tú cambies dentro de ellas, en que algo se encienda en tu interior que te haga mirar el dolor con otros ojos. Dios no siempre cambia lo que te rodea, pero siempre usa lo que te rodea para cambiarte a ti. Él está más interesado en tu crecimiento que en tu comodidad, más enfocado en tu transformación que en tu éxito, porque lo que más ama de ti no es lo que logras, sino quién te conviertes en el proceso. Dios está enseñándote a ver como Él ve, a mirar más allá de lo inmediato, más allá del caos, más allá del miedo, porque cuando aprendes a ver desde la fe, las sombras dejan de asustarte. Empiezas a reconocer su mano incluso en lo que parecía destrucción. Él te está enseñando que la paz no depende de lo que pase,
sino de quién te sostiene. Y ese quién es inamovible, el mismo que calmó tormentas con una palabra, que multiplicó pan donde no había nada, y que resucitó lo que ya todos daban por muerto. Sigue siendo el mismo que hoy te mira y dice, no temas, yo estoy en control. La sabiduría divina no te dice todo saldrá bien en un sentido superficial. Te dice, aun si no sale como esperas, seguirás de pie porque yo te sostengo. Esa es la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. Una depende de lo que pasa fuera, la otra nace de lo que Dios está haciendo dentro. El Espíritu te está guiando a ese punto, donde aprendes a descansar sin entender, a confiar sin ver, a rendirte sin miedo. Eso no es debilidad, es madurez espiritual. Es el punto donde ya no necesitas pruebas para creer, porque tu corazón ya sabe quién es Dios. Él te está preparando para lo que pediste. Pero antes de darte lo que deseas, te enseña a manejarlo. Porque si recibes una bendición sin sabiduría, puedes perderla por inmadurez. Y Dios te ama demasiado como para dejarte destruir por algo que aún no estás listo para sostener. Así que no malinterpretes la espera. No es rechazo, es protección. No es olvido, es formación. Dios te está afinando como un instrumento que pronto resonará con poder. Y cuando llegue el momento, entenderás por qué no podía ser antes. Porque si la promesa llega demasiado pronto, no la disfrutas, la desperdicias. Pero cuando llega en el tiempo exacto de Dios, se convierte en testimonio. Y cada detalle encaja como una sinfonía perfecta. Mira hacia atrás por un momento. Recuerda todo lo que pensabas que no superarías. Y aquí estás, ¿lo ves? El mismo Dios que te sostuvo entonces, te sostendrá ahora. Si lo hizo una vez, lo hará otra vez. A veces la mayor demostración de fe no es avanzar, sino quedarte quieto cuando todo te dice que corras. Esperar cuando todo en ti quiere moverse. Orar cuando ya no sientes nada. Ahí, justo ahí, es donde se forja la fe que mueve montañas. El silencio de Dios no es un no, es un todavía no. Y ese todavía no es la promesa de que algo mucho mayor está en camino. Él no está retrasando tu destino, lo está preparando para ti. Y te está preparando a ti para Él. No confundas demora con ausencia. El agricultor no ve frutos todos los días, pero eso no significa que la semilla esté muerta. Significa que está trabajando en lo invisible. Y cuando el tiempo llega, lo oculto florece. Así es Dios. Trabaja en lo que no ves para luego sorprenderte con lo que sí verás. Y cuando eso suceda, sabrás que no fue suerte, ni coincidencia, ni fuerza humana. Fue propósito divino. Cada dolor, cada pérdida, cada silencio tenía sentido. Todo formaba parte del proceso que te estaba moldeando a imagen de su corazón. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se alinea. Ya no necesitas respuestas, solo su presencia. Porque cuando tienes su presencia, incluso las preguntas sin respuesta dejan de doler. Descansas, respiras y sigues caminando, sabiendo que aunque no ves el final, el que guía tus pasos sí lo ve. Él no se ha olvidado de ti. Está más cerca de lo que imaginas. Y muy pronto, el cielo hablará otra vez. Y esta vez no será silencio, será cumplimiento. Hay un momento en el proceso donde el alma deja de pelear con Dios y empieza a descansar en Él. Ese instante en que ya no le pides explicaciones, sino que simplemente te entregas, con las manos abiertas y el corazón rendido. Y ahí, justo ahí, sucede el milagro. No el milagro que esperabas, sino el que necesitabas. Porque el mayor milagro no siempre es que todo cambie afuera, sino que tú cambies por dentro. Quizás no entiendas todavía por qué pasaste por tanto, por qué tuviste que perder a quien amabas, por qué se cerraron puertas que parecían tu destino, por qué el silencio duró tanto. Pero llegará un día, y ese día está más cerca de lo que crees, donde vas a mirar atrás y vas a entender. Vas a ver que no era abandono, era redirección, que no era castigo, era preparación, que no era el fin, era el comienzo de tu propósito. Todo lo que lloraste, todo lo que sufriste, todo lo que perdiste, fue semilla, semilla de algo más grande que está germinando, incluso ahora. Porque el dolor cuando se entrega a Dios nunca es en vano. Él no desperdicia tus lágrimas, las usa para regar los frutos de una nueva temporada. Y aunque hoy todavía queden cicatrices,
Esas marcas serán testimonio. Hablarán por ti. Le dirán al mundo: sí, estuve roto, pero fui restaurado. Sí, caí, pero Dios me levantó. Sí, dudé, pero su amor me sostuvo. Dios nunca te abandonó. Estuvo en cada paso, incluso en los que diste con los ojos cerrados. Y ahora, después de todo, Él te mira con ternura y te dice: hijo, hija, ya pasó. Ahora camina conmigo hacia lo nuevo. Porque hay un nuevo amanecer que ya está despuntando. Una nueva temporada donde el dolor se convierte en propósito, donde la oscuridad da paso a la luz y donde lo que parecía un final se transforma en tu renacimiento. No fuiste destruido, fuiste moldeado. No perdiste, aprendiste. No fue el enemigo el que tuvo la última palabra, fue Dios. Y cuando Él habla, todo lo demás se calla. Así que levántate, sécate las lágrimas, no porque todo esté perfecto, sino porque sabes quién camina contigo. El mismo que calmó mares, que levantó muertos, que abrió caminos en el desierto, es el mismo que hoy te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esta es tu hora de restauración, tu tiempo de volver a creer, de mirar al cielo y decir con el alma firme: gracias, Señor, porque aunque no entendí, ahora sé que siempre estuviste conmigo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de cada palabra, no lo dejes pasar. Toma un momento y suscríbete a este canal Renacimiento Espiritual. Aquí seguimos caminando juntos, aprendiendo, sanando y escuchando lo que el cielo tiene para decirnos. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil, porque tú no sabes cuánto puede sanar una palabra en el momento correcto. Y escribe en los comentarios: confío en ti, Señor, como una declaración, como una semilla de fe, como un acto de entrega, porque cuando confías, el cielo se mueve. Y aunque no lo veas todavía, algo ya empezó a florecer dentro de ti. Este no es el final de tu historia, este es el comienzo del propósito por el que fuiste creado. Y desde hoy, cada paso que des será guiado por la mano de aquel que nunca falla. Dios te bendiga, Dios te abrace, y recuerda, lo que hoy duele será el testimonio que mañana salvará a otros. Renacimiento espiritual.